Video de preguntas y respuestas. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy traigo un video respondiendo a las preguntas que ustedes me dejaron en las diversas plataformas en las que las puse. Tanto en Threads, como en Instagram, como en TikTok, como aquí en YouTube. Entonces, yo lo que les abrí fue hacer que me hicieran preguntas básicamente sobre cualquier cosa de libros y demás, pero todas las preguntas en realidad se trataron sobre mi novela Un refulgente mundo ignoto, que está disponible a partir de ayer ya en todos los formatos, entonces ya está lista para que la compren en las diversas páginas de Amazon. Y sin más por el momento, vamos a cada una de las preguntas. Me preguntan, ¿te tocó trabajar con un editor? ¿Los tiempos entre el desarrollo del manuscrito y la publicación fueron largos? Creo que esta va a poder responder varias preguntas similares que me hicieron. Yo trabajé directamente con un corrector ortotipográfico y de estilo que me ayudó la agencia Tinta Dragón. No hice lo que se llama dev edit en inglés o corrección de trama, o por lo menos yo creo que es lo similar a lo que se llama corrección de trama, pero sí realicé un proceso de corrección ortotipográfica y de estilo, que fue donde me ayudaron. Ahora, este proceso de corrección fue bastante rápido, de hecho se tardaron como un mes y medio en terminármelo pese a la extensión de la novela y la verdad estoy fascinado con el trabajo profesional de Tinta Dragón. Los tiempos más o menos fueron así, creo que ya lo hemos contado en varias ocasiones. Yo empecé a escribir la novela en 2010, la terminé en 2013. Tardé 3 años en escribirla, sin embargo la dejé ahí, en barbecho, fallow como dicen en inglés, hasta que la volví a agarrar en 2023. Durante esos 10 años fui cambiando mentalmente, añadiendo cosas, añadiendo ideas, world building, tramas que cambiaron, y en 2023, más o menos a principios, empecé a darle duro al segundo borrador. En 2023 a mediados se lo mandé a mis lectores beta, recibí su retroalimentación para hacer el tercer borrador, cuarto borrador, y así quedamos, con 4 borradores, corrección de estilo, y finalmente la publicación el día de ayer, agosto 1. Segunda pregunta, ¿la novela se basa en alguna época histórica específica? ¿Te inspiraste o estás describiendo una versión fantástica de algún hecho específico en la historia? Esa es una pregunta muy buena. Yo lo llamo época objetivo. Quiere decir, ¿cuál es la época más o menos que busco representar? Hay novelas, obviamente hemos platicado de novelas de fantasía que no son medievales, novelas como Seis de Cuervos, que es una especie de Europa de mediados del siglo XIX muy enfocada en los Países Bajos y en Rusia, o también novelas como Un cuento oscuro, que está basado en Rusia y Polonia, también en que será el siglo XVI más o menos, o las típicas de Guy Gabriel Kay, que están basadas por ejemplo en Italia renacentista o en el Imperio Bizantino y demás. Entonces mi novela se basa en una visión más o menos tecnológica y mental de Europa de principios del siglo XIX, es decir, una Europa recién salida de las guerras napoleónicas que apenas está viendo los efectos de la industrialización y demás. En cuanto a si representé algún elemento de la historia real, solamente un tema que no puedo decir porque es spoiler, que es una parte que me encanta de una batalla específica. Me fascina todo lo que rodea a ese hecho histórico. Hice una versión muy inspirada en ella, pero tonalmente muy diferente. Entonces no les puedo decir más. Siguiente pregunta. ¿En qué novelas te inspiraste para escribir la tuya? Y esta otra pregunta que me encanta, que le he respondido, respondí una historia en TikTok por ahí, pero básicamente me inspiré de diversas formas en diversas, no solo películas, no solo novelas, sino también otras muchas cosas. Pero básicamente la estructura, me encanta la estructura y el ritmo de Sanderson. En El Archivo de las Tormentas, más que nada la estructura. Me encanta la estructura de interludios, partes, cambios, analepsis, algunas partes, etc. Entonces, esa parte, digamos, me inspiré a construirla. Mi novela tiene partes que son analepsis, es decir, que son flashbacks. Tiene partes que son en primera persona, que son netamente epistolares porque son parte de un diario o partes de una crónica, y también hay partes que van cambiando entre tiempos, cambios de punto de vista, etc. Estructuralmente me gusta mucho. Ahora, la parte temática me inspira en las novelas de Guy Gabriel Kay. Como saben, me encanta Tigana como novela, y los temas de memoria histórica, de pueblo, de traumas generacionales, esa me basé mucho en Guy Gabriel Kay. Pero también estilísticamente, como es una novela que se basa en las novelas clásicas de aventuras del siglo XIX, está muy basada en novelas como El prisionero de Senda, que es mi novela de aventuras favorita, La isla del tesoro, aunque mucho más en la forma en la que Disney, en la adaptación de ciencia ficción, El planeta del tesoro, que es mi película de Disney favorita por mucho, construye y hace a Jim, porque a Ellick se
parece en algunas cosas a Jim Hawkins. Y también, como he contado, como la idea de la odisea del viaje padre-hijo, esta dinámica, esta relación y visitar diversos puertos, diversas civilizaciones, también está un poco basado en la odisea por ahí. La parte de Dark Academia está basada en mi película favorita de toda la vida, que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos o El Club de los Poetas Muertos en España. Y la parte del mar está basada en otra de mis películas favoritas, que se llama Capitán de Mar y Guerra con Russell Crowe. Y hay otras cosas que me recuerdan. Hay ciertas películas de Disney que estaban de moda cuando yo era niño. Hay muchas cosas más. Ahí incluso estamos notando que hay cosas como el cómo se comportan los personajes que hasta parece casi de un melodrama, una telenovela típica de mi país. Pero bueno, eso es solamente un dato cultural. ¿Cómo es el proceso de publicación en Amazon, autopublicación en Amazon? ¿Es preferible a buscar que una editorial te publique? O sea, yo la verdad, honestamente, lo que hice fue buscar a un insider de la industria editorial y le dije, tengo esta novela, de esto se trata, esta es su extensión. La verdad, ¿vale la pena que busque a alguien? Y obviamente la respuesta es mejor autopublica, ¿no? O sea, es una novela que se pasa de la extensión mínima que te dicen incluso en Estados Unidos que debes tener, y para decirles que una novela de fantasía de la extensión que yo le escribí solamente le han publicado a 2 autores debut que yo conozca en la historia. Esos 2 autores se llaman Patrick Rothfuss y Susanna Clarke. Entonces, obviamente, una editorial, y además en habla hispana y además en Latinoamérica, estaba completamente fuera de la cuestión. O sea, ni siquiera me molesté en submitir, en enviar el manuscrito a una editorial. O sea, a mí me hubiera encantado, yo creo que mi sueño es que me publicara Fantasy, sello de Planeta, pero no vale la pena. ¿A cuántos autores nuevos, a cuántos autores de habla hispana publican los sellos de las grandes editoriales? O sea, 2, 3, Sofía Rey, Aranzazú Serrano. O sea, no. O sea, no hay mercado para que una editorial, o por lo menos no hay visión en una editorial para que uno lo busque publicar una gran editorial. Ya, si vendo, si pego, ya eso. Abrajo a Colancha, les dije estructuralmente se basa en la estructura un poco de Archivo de las Tormentas, y sí me inspira mucho la forma en la que Sanderson desarrolla el clímax de sus novelas, la famosísima Sanderlancha. Mi novela tiene más picos que una novela de Sanderson, tiene culminaciones parciales, creo, más poderosas, más emocionantes. La novela tiene 4 partes, cada una de las 4 partes termina con un bang. Yo lo que trato de hacer es cada bang o cada clímax de cada una de las partes sea cada vez más y más emocionante, pero la gente que ya leyó la novela me dice que es trepidante y que la segunda parte, bueno, las partes 3 y 4 son verdaderamente adictivas. Entonces, en cierta forma, sí se hay una avalancha, y sobre todo el final, el clímax, les prometo, créanme, que les va a encantar. Por lo menos los que ya lo leyeron me dijeron que les encantó ese clima. Esto me lo pregunta mi prima que vive en Estados Unidos, ¿traducirás el libro en inglés? Desafortunadamente, gastar en traducción es un gasto prohibitivo. La tarifa de publicar o de traducir un libro al inglés o a cualquier otro idioma para un manuscrito estándar de 100,000 palabras me parece que está entre los 6 y 9,000 dólares, ya que mi manuscrito es de 252,000 palabras. No hay forma financiera que haga sentido gastarme eso para traducirlo. O sea, uno tendría un mucho mayor alcance y demás, pero no, o sea, es prohibitivo completamente. ¿Qué fue lo que te hizo decir voy a escribir este libro? Yo empecé como una especie como de versión símil de la Odisea, como les decía. A mí me encanta la idea de muchos puertos, porque a mí me encanta la idea de la Odisea, ¿no? La aventura de buscar a través de diversos puertos, ir recorriendo civilizaciones, características diferentes, gente diferente, etc. Enmarcado en la historia de un padre y su hijo, pero como saben, en la Odisea, Odiseo y Telémaco no se reúnen hasta Ítaca de regreso. Pero a mí lo que me gustaba era que padre e hijo fueran juntos. Obviamente no están juntos todo el libro. La historia de Ailey, que es su padre Wilkai, es una historia como que enmarca, y de ahí salió, ¿no? Que me encanta la Odisea. Yo leí la Odisea cuando tenía 13 años. Yo quería como algo parecido a esa sensación de aventura, y cuando empecé a leer más o menos así me inspiré. ¿Qué fue lo primero que comenzaste creando? El mundo, personajes, sistema de magia. Yo lo que empecé fue un poco los personajes, y después creé el mundo, y al final fui ajustando. Yo lo último que ajusté, el último que cambió fue el sistema de magia. Los personajes, el primer personaje que creé dentro de este mundo, curiosamente, no fue Ailic, fue el conde de Skrilsen, fue Braixtir. Él lo creé, yo creo que desde que yo tenía 12 años. Y lo creé cuando él era un infante todavía. De hecho, la historia de Braixtir, su historia personal, que se alude solamente dentro de la novela, fue una historia que yo escribí. De hecho, oficialmente debería ser la primera novela que escribí, aunque esa requiere muchísimo más trabajo, mucho más trabajo. Pero lo primero que escribí fue la historia de Braixtir cuando era niño. Y eso lo escribí desde que tenía 12 años. Y de ahí fui construyendo. Yo sabía que una secuela se iba a tratar de el muchacho de su país, de su grupo étnico, que adopta a Braixtir como heredero,
y de qué se iba a tratar y aquí toda esta dinámica con el padre perdido y demás. Entonces eso fue lo primero que creé. Primero los personajes, luego el mundo lo fui desarrollando, como les dije, 10 años puliendo, modificando, sistematizando el world building y demás. ¿Se esperan más novelas en el mismo mundo? Sí. Esta no es una novela autoconclusiva, si bien el arco en el que termina, creo que los personajes terminan en un lugar que es acorde a la historia. La historia debe continuar. Mi plan es que sea una trilogía más una precuela. Ya estoy escribiendo el siguiente libro, voy como al 15%. Ya cuando vaya un poco más consolidado les diré avances de qué es lo que estoy escribiendo después. ¿Por qué te gusta tanto el género de la fantasía? Es ensoñación, es la fascinación. ¿Se acuerdan de una película para video que salió de La Bella y la Bestia, que era una Navidad mágica con La Bella y la Bestia? Que ella canta la de leer historias de mundos tan maravillosos, mundos donde lo imposible se convierte en realidad. Sí, bueno, ya, si la saben, se la cantaron. Eso, básicamente, es esa sensación. Por eso, es la fascinación, ¿no? La creación secundaria, como le decía Tolkien, definitivamente es lo que a mí me gusta y lo que más me gusta. ¿Qué le dirías que a alguien que está pensando en animarse a escribir? Tú escribe lo que te salga, ya después lo irás puliendo y después ya decidir invertir en lo que quieras para hacer un producto verdaderamente de calidad que valga la pena poner en el mercado o para tratar de animar a la gente a compartir tus historias. Pero tú escribe, comparte, o sea, es importante que tengas retroalimentación desde el principio, ¿no? Otra pregunta muy buena. ¿Tomas elementos de las personas que conoces en la vida real para tus personajes? Sí y no. Hay algunos personajes muy específicos cuyas características físicas me inspiré para... Hay ciertos personajes, no les puedo decir cuáles son, ni las personas, evidentemente, pero no es tanto así, entonces... ¿Puedo decir que solamente en lo físico, digamos en lo moral o en sus personalidades? No. Para crear tus paisajes y tus medios, ¿en qué te inspiras? Como la novela tiene una inspiración como estilística muy específica, sí hay lugares en los que me he inspirado para novela, ¿no? Por ejemplo, la segunda parte del libro termina en una fortaleza que me encantó desarrollar. A mí como fanático de la fantasía me encantan los sitios a castillos y los castillos, pero hay muchos castillos en fantasía. Entonces digo, ¿por qué no? En vez de castillos, ahora como estamos posteriores, digamos, en el desarrollo tecnológico de esta civilización, lo que hice fue, ¿por qué no hay fuertes? Quiero más historias que ya pasen en fuertes, porque ya pasamos de los castillos a los fuertes, que se supone que pueden aguantar más un asedio ya con armas de fuego. Y las batallas de la época napoleónica también, le he leído historia militar, sobre todo para que fuera más o menos exacto, porque esa parte sí soy como que busca ser exacto, como que la guerra sea acorde más o menos a la época histórica que busco representar, o la época modelo o la época objetivo, como les decía. Entonces, sí. ¿Cuáles son tus planes a futuro en cuanto a proyectos literarios? Tengo varias ideas fuera de este mundo que quiero escribir, pero son muy diferentes. O sea, yo quiero escribir un middle grade, está como en mi idea. Tengo ganas de escribir un middle grade, o sea, una novela para niños, como de 11 a 13 años, más o menos. Y quiero escribir un misterio cozy ambientado en México. Eso sí es de las cosas que me encantaría escribir. Obviamente está muy hacia futuro, pero eso me encantaría escribir eso. Fue difícil elegir el título. Miren, la mayor retroalimentación que he obtenido de mucha gente, por lo menos en el canal, es el título. El título es la traducción de una línea de un poema que habla de la Odisea, precisamente, que es el Ulises de Tennyson, que es Yet all experience is an archway through glimpses that untroubled world, whose margin fades forever and forever when I move. Toda experiencia es un arco a través del cual refulge ese mundo ignoto, cuyo margen se desvanece a medida que avanzo. La idea del título es todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado es solamente como un marco a través del cual brilla un mundo inexplorado, ¿ok? Refulge ese mundo ignoto. Entonces de ahí lo saqué. Probablemente pude haber escogido palabras un poco más conocidas, pude haber puesto un brillante mundo desconocido, tal vez, no sé. Lo que he hecho está. ¿Utilizaste tus conocimientos de la carrera o del trabajo para desarrollar tu mundo? O sea, si yo estudié administración y finanzas y hay una cierta subtrama o hay par de subtramas que hablan un poco de cosas contables, financieras. No es muy heavy, pero sí se nota, ¿no? Por lo menos sí, espero que se note. También a mí me encanta la economía, entonces sí tiene como algo de eso. Entonces, ¿cómo cambió la novela desde que la comenzaste? Esto está muy bueno, de hecho... Desde que la comencé, tuve que desarrollar varios personajes de forma diferente. Casos más contados, o sea, tuve que desarrollar tanto a Line como a Shay de forma diferente completamente. Line era prácticamente una damisela. Shay era un bravucón de instituto, un matón de instituto. Los cambié completamente.
la retroalimentación que he obtenido es que me fue mejor desarrollando a Shay, porque todo el mundo ama a Shay, y creo que eso fue lo que desarrollé y lo que cambié más en cuanto a personajes. Cambié muchísimas cosas, cambié cosas del final, cambié desarrollo de personajes, etc. Eso fue lo que más cambió. Me preguntan si es romantasy o es fantasía épica. Esto es fantasía épica. Es importante en el desarrollo de ciertos personajes su conocimiento de la conexión con otras personas, pero no es romántica. Acuérdense que lo que hace el romántico es que tiene que seguir forzosamente los cánones de la comedia romántica, que son muy estrictos y muy rígidos. No, no son románticos. Y por último, me preguntan si tiene spicy. Sí, sí tiene. Sí tiene, es lo único que voy a decir. Entonces, como diría Sanderson, read and find out. Y bueno, estas son las preguntas que me hicieron sobre mi novela. Cuéntenme si tienen alguna otra pregunta que quieren que responda en los comentarios. Está completamente disponible. Les dejo el link, los links de compra abajo. Voy a subir un par de videos por ahí todavía. Pero bueno, estamos de lleno en este mundo de Kair. Espero que si están leyendo la novela la disfruten. Cuéntenme qué les está pareciendo. No se les olvide reseñarla. Me haría muy feliz conocer sus opiniones de la misma. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.